Bueno, hola chicos otra vez. Os voy a grabar un vídeo ahora explicando una parte muy concreta de este tema de fuerzas, aceleraciones y demás, del tema de dinámica, ¿vale? Y en concreto los problemas donde entren los planos inclinados, ¿vale? Aquí os he dibujado un esquema más o menos. Un plano inclinado no es más que una rampa. Pues, lo que se coloca en un camión, en la parte trasera de un camión para descargar las cajas, o cualquier rampa que se utilice en cualquier lado, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos un objeto apoyado en la rampa, el suelo ya no es horizontal y entonces el peso, que siempre va hacia abajo, esto es el peso, peso, ¿vale? Que os recuerdo que el peso es mg, como siempre, ¿vale? Ya no está en los ejes X e Y, porque ahora, como el objeto se va a mover en este eje, ya no se mueve en el eje horizontal, se mueve en el eje paralelo al plano. Entonces ese es mi eje X. Mi eje Y es perpendicular al plano. Con lo cual, al girar los ejes, el peso deja de estar en los ejes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es descomponer el peso. Descomponer el peso en sus dos componentes. Igual que lo hacíamos con las fuerzas diagonales en el último vídeo que os mandé, pues ahora lo tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el peso. Entonces el peso lo vamos a dividir en dos. Voy a intentar hacerlo ahora. A ver. Vamos a ver si me deja o no me deja. Bueno, lo hago a mano y ya está. Vale. Entonces, este peso lo voy a dividir en una parte en el eje Y, que irá hacia acá. ¿Vale? Esta parte que voy a llamar peso Y, componente Y del peso. Y tendrá otra parte aquí, en el eje X, ¿vale? Peso X. Y ahora tendremos que calcular estas dos. Y entonces ya una vez que hemos descompuesto el peso en Px, Pi, ya lo podemos utilizar en las ecuaciones para resolver el problema, ¿vale? Vale, ¿qué más fuerzas habrá aquí? Pues aquí puede haber, va a haber seguro una fuerza normal hacia arriba. En este caso la normal, ¿vale? Acordaros, en este eje, el perpendicular al plano, como no hay movimiento, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Entonces, normal y P sub I, la normal tiene que ser igual a P sub I, siempre que no haya ninguna otra fuerza en este eje, ¿vale? Entonces, normalmente la normal es P sub I, y puede haber otras fuerzas F que tiren de este cuerpo, tal. Vamos a suponer que no hay ninguna otra, ¿vale? Vale. ¿Qué otra fuerza puede haber? Pues puede haber un rozamiento aquí. Si este objeto no hay ninguna otra fuerza, va a caer por el plano inclinado. Puede haber rozamiento o no, el rozamiento iría hacia allá, hacia atrás, ¿vale? Bueno, esto como no se cumple siempre, os lo voy a quitar. Normalmente va a ser así, pero no. Pero no habrá casos en los que no, entonces lo quito. Solo os pongo aquí fórmulas seguras. El peso es masa por gravedad. Estas son las fuerzas que tenemos aquí seguras, ¿vale? Y luego en cada problema se pueden añadir otras fuerzas. Vale, mi problema ahora es cómo calcular esta PX-PY, ¿vale? El problema cambia respecto a las fuerzas diagonales que os ponía en el último vídeo. ¿Por qué? Porque ahora el ángulo que tenemos es este ángulo alfa, el del plano inclinado, ¿vale? Aquí tenemos, fijaros, otro triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Y este ángulo cuánto vale? Pues este ángulo, me vais a creer, matemáticamente es exactamente igual al ángulo del plano inclinado. Si este ángulo es de 30 grados, este es de 30. Si es de 45, este es de 45. ¿Por qué son iguales? Porque si os fijáis, este lado de este ángulo es igual, es perpendicular a este lado, a la rampa del plano inclinado, y este otro lado, que es el peso, es perpendicular al suelo. Entonces, ángulos formados por lados perpendiculares son iguales, ¿vale? Vale. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Y ahora, si os fijáis en ese triángulo rectángulo y aplicáis lo mismo que apliqué en el último vídeo, la definición de seno y el coseno, ¿vale? Acordaros que si esto es P sub X, esto también, este cateto es P sub X, porque estos lados son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿por qué? Por el coseno. El coseno de alfa. En este triángulo, ¿a quién es igual? Cateto contiguo, cateto adyacente, P sub I. Partido por la hipotenusa. ¿En la hipotenusa quién es? Es esta flecha, que es el peso. Entonces, la PI es igual al peso
multiplicado por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Esta fórmula o la deducís cada vez o os la aprendéis. Solo tenéis que tener en cuenta que este alfa ahora es el ángulo del plano inclinado. Si utilizáis otro ángulo ya esta fórmula no vale. ¿De acuerdo? Entonces, o bien os la aprendéis o bien la deducís dibujando este triángulo. ¿De acuerdo? Vale, si ahora aplico la definición del seno, el seno de alfa. En este triángulo rectángulo, ¿a quién es igual? Cateto opuesto a alfa, es este, que ese lado es px. ¿Y la hipotenusa? Pues igual que antes, la hipotenusa es el peso. Entonces, la px es igual al peso por el seno de alfa. ¿Vale? Vale. Ya calculadas estas dos fuerzas, px, pi, nos olvidamos del peso total porque ya lo hemos descompuesto en dos. Y ahora, ¿cómo se resuelven estos problemas? Siempre es lo mismo, igual que los problemas en el suelo horizontal. En el eje vertical, en el eje perpendicular al plano no hay movimiento. Entonces, en el eje perpendicular al plano, en el eje Y, siempre la suma de fuerzas tiene que dar 0. Por eso os ponía antes que si no hay más fuerzas, la normal y P sub I tienen que ser iguales. Porque normal menos P sub I tiene que dar 0. ¿Vale? Esto en el eje Y. En el eje X, ¿qué va a pasar en el eje X? Que la suma de todas las fuerzas que haya en el eje X tiene que ser masa por aceleración. Y de aquí calculáis la aceleración, que es lo que normalmente os van a pedir. Estas fuerzas son las fuerzas en el eje X. Vamos a poner fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y. ¿De acuerdo? Y ya está. Con esto ya podríais resolver estos problemas. Os voy a hacer un ejemplo.